Su propio hijo, el único que le quedaba, la empujó a un pozo para deshacerse de ella de una vez por todas. Pero lo que parecía el final trágico de una vida de sacrificios se convirtió, ante los ojos del universo, en el escenario de un milagro inaudito. En la intervención divina que nadie, ni siquiera ella en sus más profundas oraciones, podría haber imaginado. Pero, ¿qué puede ser más poderoso que la maldad de un hombre? ¿Y qué fuerza puede oponerse al destino cuando el odio y el resentimiento se apoderan por completo de un corazón y lo enceguecen? La respuesta, mi querido amigo, se encuentra en los lugares menos esperados, en un milagro de 4 patas que llegó para recordarnos que la fe, el amor y la esperanza pueden brotar incluso en la tierra más árida y en el corazón más roto. Si crees en el poder de la fe y en los milagros que Dios nos concede, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Así serás parte de una comunidad que cree firmemente en cómo la mano de Dios puede actuar a través de los seres más insólitos. El secano no era un lugar para los débiles de espíritu. Era un puñado de casas de adobe carcomido por el sol, aferradas a la tierra polvorienta como si tuvieran miedo de que el viento se las llevara. La vida aquí era una batalla constante contra la sed y el olvido, un ciclo interminable de sudor y polvo que se adhería a la piel como una segunda capa. Las calles eran caminos de tierra agrietada, por donde el aire caliente danzaba en remolinos, arrastrando consigo el olor a tierra seca y a promesas rotas. No había árboles para dar sombra, solo la silueta retorcida de algunos cactos que parecían suplicar al cielo por una gota de lluvia. Aquí, la fe no era un lujo, sino una necesidad vital, el único refugio que quedaba cuando todo lo demás fallaba. La gente hablaba en susurros, sus voces desgastadas por el sol, y sus miradas llevaban el peso de un sufrimiento silencioso y colectivo. En medio de esta aridez se erguía la pequeña morada de Consuelo, un caserío tan frágil como su propia dueña. Las paredes de adobe se desmoronaban lentamente y el techo de paja parecía a punto de ceder ante el más leve soplido del viento. Dentro, la vida era aún más espartana, con un catre que chirriaba con cada movimiento, una mesa coja y un fogón de leña que rara vez se encendía. Consuelo, a sus 78 años, era el reflejo viviente de su hogar. Su cuerpo, encorvado por el tiempo y el peso de una vida de trabajos forzados, era una frágil silueta contra la luz tenue que se filtraba por las grietas. Sus manos, nudosas y llenas de callos, se aferraban a su rosario como si fuera un ancla en un mar tempestuoso, su única posesión de valor real. Pero si el cuerpo de Consuelo era una vasija a punto de romperse, su espíritu era un faro inquebrantable. Sus ojos, enmarcados por un mapa de arrugas profundas, conservaban un brillo de fe tan intenso que parecía capaz de iluminar hasta la oscuridad más densa. A pesar del hambre y el frío, a pesar de la soledad y el maltrato, ella despertaba cada mañana con una oración en los labios. No eran súplicas por un destino mejor, sino palabras de agradecimiento por el simple hecho de haber despertado y por la gracia de un nuevo amanecer. En un mundo donde todo se marchitaba, la fe de Consuelo era como un oasis, un manantial de esperanza que brotaba de un lugar que nadie podía ver y que solo ella podía sentir en su alma. La rutina de Consuelo era una danza monótona de dolor y devoción. Se levantaba antes de que el sol asomara en el horizonte, sus rodillas crujiendo al tocar el suelo de tierra para su primera oración del día. Luego se arrastraba hasta el fogón para intentar encender un fuego con leña húmeda. Un intento que a menudo terminaba en una nube de humo y frustración silenciosa. Sus días transcurrían entre tareas insignificantes: remendar su único vestido, barrer la tierra que se colaba por las grietas, o simplemente sentarse en silencio, mirando al
horizonte polvoriento, rezando en un murmullo inaudible. La oración era su respiración, su alimento y su única compañía. Ella entendía que la fuerza no venía de su cuerpo, sino del silencio de su corazón, donde Dios le hablaba en susurros. La soledad de Consuelo era casi palpable. La comunidad del secano, aunque consciente de su situación, se mantenía a una distancia respetuosa, o quizás temerosa. Regino se había encargado de que así fuera. El hijo, un hombre de 45 años con un rostro curtido por la amargura, era una figura sombría que proyectaba una sombra aún más oscura sobre el ya deprimente paisaje. Sus ojos, tensos y llenos de un resentimiento que le consumía el alma, no tenían el brillo de la vida, sino el resplandor de una furia contenida. Sus hombros se encorvaban no por el trabajo, sino por el peso de un fracaso que no podía admitir. La vergüenza de haber perdido las tierras de la familia y de ser abandonado por la mujer que prometió salvarlo era una tormenta que llevaba atrapada en su pecho. Regino, por más que intentaba ocultarlo, era un hombre quebrado, un eco amargo de lo que un día pudo haber sido. Había crecido con la carga de la pobreza y la esperanza de que la tierra familiar sería su salvación. Cuando el usurero se lo quitó todo, sintió que el universo entero se había confabulado contra él. La mujer que se casó con él, una forastera que prometió traer prosperidad, lo abandonó al ver que solo había más miseria. En su mente torcida, la culpa de todo no era suya, sino del destino, del mundo y sobre todo de su madre. La veía como un recordatorio viviente de su propia incapacidad, un peso que lo anclaba a una vida de la que no podía escapar, y el único ser en el que podía desquitar su impotencia sin miedo a represalias. El abuso de Regino no era un huracán repentino, sino una llovizna constante y corrosiva. Se manifestaba en pequeñas crueldades cotidianas que le carcomían el alma a Consuelo. Una de las más dolorosas era la privación de comida. Esa tarde, Regino llegó a casa con una bolsa pequeña de maíz, su única compra del día. Consuelo, con el estómago vacío y una esperanza tenue, se acercó a la mesa, sus ojos suplicando sin palabras. Regino se sentó con un gruñido, esparciendo el maíz sobre el mantel sucio y empezando a devorarlo a puñados. Notó la mirada de su madre, pero la ignoró con una frialdad gélida, como si ella fuera una mosca molesta que revoloteaba alrededor de su comida. Consuelo tragó saliva. El dolor del hambre era casi físico, pero el dolor del alma era mucho más agudo. Su hijo la veía como una carga, un lastre. Regino terminó de comer y dejó las sobras, apenas un puñado de granos, en un plato. Consuelo se acercó, sus manos temblando de esperanza. Pero Regino, con un gesto rápido y lleno de desprecio, barrió los granos al suelo. «Si no ayudas, no comes», le espetó con la voz áspera. Consuelo se agachó lentamente, juntando los granos uno a uno con sus dedos nudosos, como si fueran gemas preciosas, y los guardó en un pedazo de tela. No hubo lágrimas, solo una resignación silenciosa y un nudo en la garganta. Su alma, sin embargo, se llenó de una tristeza que el cuerpo no podía soportar. La humillación de Regino no se limitaba a la comida. Él la controlaba, la aislaba de cualquier tipo de contacto social, temiendo que los vecinos le contaran a alguien lo que estaba haciendo. Cuando una vecina se acercaba para ofrecerle un poco de pan o simplemente para conversar, Regino salía de la casa con el ceño fruncido y la mirada dura. «Mi madre no necesita limosnas», decía con voz cortante, ahuyentando a los pocos que se atrevían a mostrar bondad. Consuelo sentía una vergüenza profunda por el comportamiento de su hijo, pero no lo odiaba. En su corazón solo existía una oración: «Señor, sálvalo de sí mismo». Ella entendía que la crueldad de Regino no era más que el reflejo de una herida profunda que él no sabía cómo curar. Los días pasaban en un ciclo interminable de abuso y
Silencio. Regino se marchaba al campo al amanecer y regresaba al atardecer, su ira creciendo con el sol que le quemaba la piel. Consuelo, por su parte, se aferraba a su rutina, a la pequeña paz que encontraba en sus oraciones. A menudo se sentaba fuera de su casa con la mirada perdida en el horizonte hacia un prado rocoso y solitario. Fue allí, en la distancia, donde sus ojos encontraron una extraña consolación. Un caballo majestuoso y solitario, con una piel oscura que brillaba bajo el sol. Merodeaba entre las piedras. No era un animal más. Su porte noble y su andar seguro lo hacían parecer una criatura de otro mundo, un fantasma de la nobleza perdida. Consuelo se había enterado de la historia del caballo a través de los murmullos de los vecinos. Había sido abandonado por su antiguo dueño después de una caída desde una colina. El dueño lo dio por muerto, pero el caballo, con una fuerza y voluntad asombrosas, había logrado sobrevivir. Ahora vivía en solitario en el prado, como una figura mítica, un espíritu libre que se negaba a ser domesticado o a rendirse. Consuelo lo había bautizado en su mente como Trueno, por el sonido profundo y rítmico de sus cascos al galopar en la distancia. Para ella, el caballo no era solo un animal, era un símbolo viviente de la resiliencia, de la capacidad de sobrevivir y de seguir adelante a pesar de las cicatrices y del abandono más cruel. Cada tarde, Consuelo se sentaba en el mismo lugar, esperando ver a Trueno. Él, a su vez, parecía sentir su presencia. Desde la lejanía del prado, el caballo la observaba con sus ojos sabios y profundos, como si pudiera leer el dolor en su alma. No había palabras entre ellos, solo una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que trascendía las barreras de las especies. Consuelo le susurraba oraciones secretas, deseándole que no sintiera el peso de la soledad que a ella le oprimía el pecho. Ella sentía que no estaba del todo sola mientras él estuviera allí, observando, un vigilante silencioso en la inmensidad del paisaje. Él era su pequeño y sagrado secreto, su guardián a la distancia. La presencia de Trueno era una fuente de fuerza inexplicable para Consuelo. Le recordaba que, al igual que el caballo, ella también había sobrevivido a sus propias caídas y abandonos. La vida la había empujado al abismo de la miseria, pero su fe, como el instinto de supervivencia de Trueno, la había mantenido a flote. A menudo, mientras rezaba, pensaba en el caballo y en cómo un ser tan majestuoso había sido desechado por la crueldad humana. Esta analogía, esta dolorosa conexión, la hacía sentir que no era la única criatura en la tierra que cargaba con el peso de la indiferencia. Era un pensamiento triste, pero que la unía a algo más grande que ella, a una resistencia ancestral y divina. Regino, por su parte, nunca se percató de la extraña relación entre su madre y el caballo. Estaba demasiado consumido por su propio resentimiento para notar cualquier cosa que no fuera su propio sufrimiento. Él veía el mundo como un lugar hostil, un campo de batalla en el que siempre perdía. Su cinismo era una barrera infranqueable que lo separaba de la bondad, de la esperanza y, sobre todo, de Dios. Él se burlaba de la fe de su madre, de sus constantes oraciones, llamándolas piedad hipócrita y cuentos de viejas. Creía que la única fuerza en el mundo era el poder, el dinero y la tierra, y al no tener nada de eso, se sentía impotente. Su amargura lo había dejado ciego para la luz. La fe de Consuelo era una provocación constante para Regino. No podía entender por qué su madre, a pesar de la miseria y el maltrato, seguía rezando y creyendo. Para él, su fe era una burla, una señal de debilidad y una patética esperanza en algo que no existía. ¿Y tu Dios? ¿Dónde está?, le espetaba a menudo con un sarcasmo cruel. ¿Acaso te ha dado comida o un techo digno?
solo te ha dejado en la miseria. Consuelo nunca respondía a sus provocaciones. Su respuesta era el silencio, una dignidad estoica que exasperaba a su hijo aún más. Ella sabía que las palabras no podían competir con la furia que lo habitaba, que solo el amor incondicional podría, algún día, romper sus defensas. Una mañana, Consuelo se despertó con un hambre tan intensa que le dolía el estómago. El plato de maíz del día anterior había quedado completamente vacío. Regino se había levantado temprano para ir a trabajar sin dejarle nada. La debilidad la invadió. Sus piernas flaquearon al intentar ponerse de pie. Se sentó en el catre, con el rostro pálido y los labios resecos. Sintió un mareo que la hizo cerrar los ojos. En el silencio de la casa, su única compañía era el latido lento y cansado de su corazón. En su mente, una pequeña voz le susurraba que ya no podía más, que la vida era una carga demasiado pesada para sus hombros. Pero luego, como un eco de su fe, otra voz, más fuerte, le recordó que Dios no la había abandonado. El sol se alzó en el cielo, implacable, convirtiendo el secano en un horno. Consuelo se arrastró hacia el pozo antiguo que se encontraba a unos metros de su casa. El pozo era el único manantial de agua de la familia, una estructura de piedra desgastada por los años. Su única función era proveer agua, pero para Consuelo era mucho más. Era un lugar de reflexión, donde se sentaba a meditar y a sentir la brisa fresca que subía desde las profundidades. Ella sentía una extraña conexión con el pozo, con su silencio y su profundidad. Era como el silencio de su alma, un lugar donde podía encontrar paz. Con el cubo de madera en la mano se inclinó, el vértigo nublándole la vista por un momento. Mientras Consuelo intentaba sacar agua, sintió una presencia que la hacía sentir menos sola. Miró hacia el prado rocoso y allí estaba Trueno, de pie, observándola con una quietud que parecía sobrenatural. El caballo no se movía, sus ojos fijos en ella. Era una imagen tan poderosa que Consuelo se olvidó de su dolor y de su hambre por un momento. Él estaba allí, un símbolo de la fuerza, una promesa silenciosa de que las cosas podían ser diferentes. Consuelo le sonrió con una dulzura infinita, un gesto que el caballo pareció entender. Relinchó suavemente, un sonido que era más una caricia que un grito. Era su forma de saludar, de reconocer a la anciana que lo observaba. Los días y las noches se fusionaron en una neblina de dolor para Consuelo. La privación de comida se volvió más cruel, el control de Regino más opresivo. Él comenzó a prohibirle incluso el contacto visual con los pocos vecinos que se atrevían a pasar. Su vergüenza se había transformado en un odio tan profundo que ya no le permitía ver a su madre como un ser humano, sino como un objeto, un estorbo que debía ser eliminado de su vida. El peso de su fracaso lo estaba aplastando, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para liberarse de la carga emocional que su madre representaba. En su mente, librarse de ella era la única salida, la única forma de empezar de nuevo, de olvidar el pasado y su propia miseria. Una tarde, Regino regresó a casa con el rostro más sombrío y los hombros más caídos que de costumbre. Había pasado todo el día intentando vender algunas herramientas viejas para comprar comida, pero nadie se las compró. La desesperación se había apoderado de él y con ella un pensamiento retorcido que se había formado en su mente. Estaba convencido de que su madre, en sus años de viudez, había escondido una pequeña herencia, algún dinero que su padre había dejado y que ella se negaba a compartir con él, a pesar de su extrema necesidad. Esta idea, falsa y cruel, se convirtió en una obsesión, en la justificación perfecta para su ira y su maldad. Estaba ciego, incapaz de ver que su madre no tenía nada más que su fe y su amor por él.
La creencia de Regino se había transformado en una verdad irrefutable en su mente enferma. Vio a su madre, sentada en la silla coja, remendando un trozo de tela, y un fuego de resentimiento ardió en su pecho. «¿Dónde lo tienes?», le espetó, con la voz baja y llena de veneno. Consuelo, asustada, lo miró sin entender. «¿Qué tienes, hijo?». «No te hagas la tonta», rugió él, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Sé que tienes dinero guardado, que papá te dejó algo. Dímelo ahora o me vas a hacer enojar de verdad». La furia de Regino era una tormenta que se había desatado, y Consuelo, con su frágil cuerpo, sintió el pánico invadirla. Ella intentó explicar que no tenía nada, que solo tenía a Dios, pero él no la escuchó. El grito de Regino se hizo más fuerte y su rostro se retorció en una mueca de rabia. Se acercó a su madre, con los ojos inyectados en sangre. «¡No me mientas!», le gritó, aferrándose al brazo de Consuelo con una fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. La humillación de Regino era tan grande que su única forma de lidiar con ella era proyectarla sobre su madre. En ese momento, él no veía a la mujer que le había dado la vida, sino al recordatorio constante de su fracaso. Él pensó que empujarla al pozo sería una lección, una forma de castigarla por su supuesta falta de confianza en él, de enseñarle que él tenía el control, que él era el amo de su destino. Era un intento desesperado de reafirmar su poder. Consuelo sintió el miedo en su estómago, una sensación fría y horrible que no había sentido en mucho tiempo. Regino la arrastró fuera de la casa, a pesar de sus protestas y de sus gemidos de dolor. Las piedras del camino rasgaron su vestido y su piel, pero él no se detuvo. Los pocos vecinos que escucharon los gritos se asomaron por sus puertas, pero nadie se atrevió a intervenir. Temían a Regino y a su furia, y la costumbre de no meterse en problemas ajenos los mantuvo paralizados. Consuelo, al ser arrastrada, no pensaba en el dolor físico, sino en la tristeza que sentía por su hijo, por el alma que había perdido. Ella oraba en silencio, pidiendo a Dios que tuviera piedad de él, que ablandara su corazón endurecido por el dolor. El pozo se alzaba ante ellos, su boca oscura como una promesa vacía. Regino se detuvo en el borde, con Consuelo aún aferrada a su brazo. La sangre le latía en las sienes, la adrenalina y la rabia lo hacían temblar. «Ya no te soporto», gritó con la voz quebrada por el odio y la frustración. «Me has arruinado la vida, todo es tu culpa, esta será tu lección para que aprendas a no volver a esconder nada de mí». El grito de Regino resonó en la quietud de la tarde. Consuelo levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, y vio a su hijo, no como un monstruo, sino como un niño asustado y perdido, atrapado en una jaula de su propia amargura, y en ese instante, en lugar de miedo, sintió compasión. Justo en el momento en que Regino la soltó, empujándola sin piedad hacia el vacío, Consuelo levantó los ojos al cielo. Ella no se defendió, no gritó, aceptó su destino con la misma resignación con la que había aceptado su vida. Su cuerpo se desplomó en el pozo y el último sonido que se escuchó de sus labios fue una oración. «Perdóname, Padre, por mis pecados, y perdona a Regino porque no sabe lo que hace». Sus palabras fueron un susurro, apenas audible, pero llenas de una fe inmensa. Mientras caía en la oscuridad, su mente estaba en paz, su corazón lleno de amor por el hijo que la había traicionado. En el borde del pozo, Regino se quedó quieto, en un silencio atónito, observando el agua que se tragaba a su propia madre. Ahora, yo te pregunto, viendo el sufrimiento silencioso de Consuelo y la inercia de la comunidad que la rodeaba, ¿tú habrías tenido la valentía de intervenir, de hacer lo correcto aunque te pusiera en peligro? Comenta: «Yo intervendría si crees que el amor y el coraje de un vecino pueden, de hecho,
cambiar el destino de alguien. La caída fue un descenso hacia la nada, una eternidad de segundos donde el mundo se redujo a la sensación helada del aire y al rugido sordo del impacto contra el agua. El cuerpo de Consuelo, frágil como una rama seca, se estrelló contra la superficie del pozo con un chapoteo violento que rompió el silencio del atardecer. El dolor se disparó por sus huesos, un pinchazo agudo que la dejó sin aliento, y luego el frío la abrazó con una furia gélida, robándole toda la vitalidad que le quedaba. Sintió cómo el agua sucia y oscura se tragaba su vestido, sus extremidades, como si la tierra misma estuviera reclamando lo que le pertenecía. La oscuridad la rodeó, una sombra densa que prometía el final de toda su pena. En la superficie, Regino permanecía inmóvil, como una estatua de sal, a la orilla del pozo. Su rostro pálido y sudoroso reflejaba no la satisfacción de la victoria, sino el horror más puro. No había triunfo en sus ojos, solo un abismo de incredulidad y miedo. Había planeado este acto como un castigo, como una lección, pero la realidad de sus acciones era un golpe en la cara que lo dejó sin aliento. Vio las ondas en el agua y el silencio que siguió, y una voz en su interior, esa que había estado acallada por el resentimiento durante años, le gritó el nombre de Madre. Se agachó con las manos temblorosas y se asomó al borde del pozo, como si esperara un milagro que le dijera que lo que había hecho no era real. Consuelo luchaba por mantenerse a flote. El peso de su ropa empapada la arrastraba hacia el fondo. El aire en sus pulmones era escaso y la frialdad del agua le robaba la fuerza poco a poco. Sus ojos, acostumbrados a la luz, apenas podían distinguir las paredes húmedas y cubiertas de musgo. El hedor a tierra mojada y a oscuridad llenaba el aire, y el eco de su propia respiración se sentía como el único sonido en todo el universo. No había gritos de ayuda, solo una aceptación silenciosa. Ella sabía que sus fuerzas la abandonarían en cualquier momento, que el final estaba cerca. No sintió ira ni resentimiento, solo una profunda paz. La vida le había enseñado a rendirse a la voluntad de Dios. Regino, por su parte, estaba en la cúspide de su propia agonía. El silencio del pozo era más ensordecedor que cualquier grito. Se imaginó a su madre en las profundidades y por un instante vio en su mente una imagen de cuando era niño, una Consuelo joven y fuerte, con una sonrisa dulce y una canción de cuna en los labios. Vio la Consuelo que lo había cuidado, que se había sacrificado por él, que le había dado el poco pan que tenían. La culpa, una bestia que él había mantenido a raya con el látigo del odio, se liberó y le arañó el alma con sus garras afiladas. El resentimiento se evaporó y lo único que quedó fue el terror de haber asesinado a la única persona en el mundo que lo amaba incondicionalmente. La voz de Consuelo, un susurro ronco por el frío, se alzó desde las profundidades. No era una súplica, sino una oración. Sus manos, que se habían aferrado al rosario por toda una vida, lo soltaron y flotaron en el agua. Perdóname, Padre, por mis pecados, y perdona a Regino, porque no sabe lo que hace, murmuró, con el agua llenándole la boca. Era un acto de amor incondicional, un perdón total que, a sus ojos, valía más que su propia salvación. En lugar de pedirle a Dios que la salvara, ella le pidió que perdonara a su hijo, que tuviera piedad de su alma atormentada. Era la prueba final de su fe, un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer, un último acto de devoción en su lecho de muerte. Las palabras de Consuelo, llevadas por la brisa, llegaron a los oídos de Regino. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Perdona a Regino? Su corazón se detuvo. Él esperaba gritos, maldiciones, ruegos por ayuda, pero lo que escuchó fue perdón, un perdón tan puro y tan grande que lo hizo tambalearse.
Las lágrimas le llenaron los ojos, no de tristeza, sino de vergüenza y de un dolor tan profundo que parecía un fuego en el pecho. Se arrodilló, con el rostro en las manos, y por primera vez en años no sintió ira. Solo sintió un vacío inmenso, el vacío que había creado al empujar a su madre a un lugar de oscuridad de donde no había vuelta atrás. La desesperación le llenó el pecho como un veneno. El silencio se apoderó de nuevo del pozo, un silencio más pesado que el anterior. Parecía que la naturaleza misma había dejado de respirar, atenta al desenlace de este drama humano. El sol, que se había escondido tras una nube, lanzó un rayo de luz que iluminó la polvorienta llanura. Y en la distancia, un sonido lejano, pero que crecía con cada segundo, comenzó a romper la quietud. Era un retumbar, un eco de un galope poderoso que se acercaba. Regino levantó la cabeza, confundido, y miró hacia el horizonte. Al principio, era solo una mancha oscura, pero a medida que se acercaba, la mancha tomó forma, la forma de una criatura que parecía hecha de la noche. Era Trueno. El narrador, que conocía la mente del animal, sabía que no era un accidente. Trueno había sentido la angustia de Consuelo, había escuchado su oración en el viento, como si las palabras de la anciana fueran una señal, un llamado. El caballo, que había sido abandonado por su amo, que había sobrevivido a un terrible accidente, había aprendido a interpretar las señales del mundo. Y esa tarde, el dolor de Consuelo fue la señal más clara que había recibido. Se lanzó en un galope frenético, un galope que resonaba como un trueno en la tierra seca. No había duda en sus ojos, solo una certeza inquebrantable de que su propósito era llegar al pozo, a su destino, a su misión. Los cascos de Trueno eran como un tambor de guerra, resonando a través del valle. Regino se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. El caballo, que parecía indomable, ahora corría con una prisa y una determinación que le hicieron pensar que no era solo un animal. Con cada zancada, la tierra se sacudía y el polvo se levantaba en una nube dorada detrás de él. En la comunidad, los vecinos que aún observaban el drama desde sus ventanas también vieron el espectáculo. El caballo, un fantasma del prado, ahora era una presencia poderosa y tangible, un milagro en movimiento. El corazón de Consuelo, que se había rendido, sintió un pequeño latido de esperanza, un presentimiento, una chispa que la hizo alzar la cabeza en la oscuridad del pozo. Trueno llegó al borde del pozo con un derrape majestuoso. Sus cascos se clavaron en la tierra, frenando en el último segundo. El poderoso relincho que soltó no fue un grito de pánico, sino un mandato, un llamado de atención que resonó en todo el valle. Su pelaje oscuro brillaba bajo el sol de la tarde, y su respiración era un vapor blanco y caliente en el aire. Sus ojos, profundos y sabios, se fijaron en Regino por un instante, una mirada que el hijo interpretó como un reproche, como una acusación. El caballo sabía lo que había sucedido, y Regino, en su estado de shock, no pudo hacer más que creerlo. El animal se había convertido en un testigo, en un juez de su crimen. El arnés de Trueno, hecho de cuero viejo y desgastado, se había soltado durante la carrera. La cuerda, larga y resistente, colgaba de la silla de montar. El caballo, con la inteligencia de un ser humano, no titubeó. Bajó la cabeza y con su hocico empujó la cuerda con una precisión increíble, dirigiéndola hacia el pozo. La cuerda cayó, no de forma aleatoria, sino con una delicadeza y una precisión que parecían una coreografía divina. Cayó en el agua, rozando la mano de Consuelo, que en su estado de desesperación se había aferrado a la pared de musgo para no hundirse. Era una señal, un milagro tan claro que no dejaba lugar a dudas. Consuelo sintió el roce de la cuerda. Al principio pensó que era una alucinación,
un sueño inducido por la falta de aire y el frío. Pero al tacto de la cuerda, sus ojos se abrieron de golpe. Miró hacia arriba y vio la silueta de Trueno, su cabeza noble asomándose por el borde, sus ojos fijos en ella. La fe, que había sido su motor durante toda su vida, se materializó en ese momento. Ella supo, con una certeza que no podía explicarse, que no era una coincidencia, que el caballo era un ángel de 4 patas, un mensajero de Dios. El pozo se había convertido en un altar, y la cuerda era su salvación. La esperanza, que había estado dormida, despertó de golpe en su corazón. Con una fuerza que no creía tener, Consuelo se aferró a la cuerda. Sus manos, nudosas y doloridas, se cerraron con la determinación de una persona que ha encontrado una segunda oportunidad. No había tiempo para dudas. El frío le quemaba la piel, sus brazos flaqueaban, pero la imagen de Trueno y la fe en su corazón la impulsaron a actuar. Comenzó a escalar, a subir, 1 centímetro a la vez. Cada movimiento era una lucha. El cuerpo de 78 años se quejaba, pero su espíritu no se rendía. Era una lucha por la vida, por el perdón, por la fe misma. El pozo, que había sido su tumba, ahora era su camino hacia la redención. Regino, por su parte, observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación. Lo que había visto con sus propios ojos, una criatura noble que había venido a salvar a su madre, era la prueba irrefutable de que existía un poder superior al suyo, un poder que él había ignorado y del cual se había burlado. Su cinismo, su incredulidad, se desmoronaron como un castillo de naipes. Vio a su madre, una figura diminuta y frágil, subiendo poco a poco por la cuerda. El resentimiento que había alimentado durante tanto tiempo se disipó, dejando solo un vacío inmenso. Y por primera vez en su vida, Regino sintió el peso de sus acciones, la monstruosidad de su alma. La subida de Consuelo fue un acto de pura voluntad. La cuerda, aunque resistente, estaba resbaladiza por el agua, y sus manos, sin fuerzas, amenazaban con soltarla en cada instante. El miedo se asomaba de nuevo, pero ella lo ahogaba con una oración, con el recuerdo de la mirada sabia de Trueno. El caballo, en el borde, relinchaba suavemente, como si la estuviera animando, como si estuviera susurrándole que no se rindiera, que la ayuda estaba cerca. Y Consuelo creía con una fe que movía montañas, que su Dios, a quien ella había servido fielmente, le estaba dando una señal. No, era un rescate de la humanidad, era un rescate de la divinidad. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si el universo estuviera pintando un lienzo para el milagro que se desarrollaba. Consuelo, con cada movimiento, sentía que se acercaba a la luz, a la vida. Trueno, su salvador, su ángel de 4 patas, seguía allí, imponente, inamovible, como un guardián silencioso. Regino se quedó de rodillas, con la cabeza gacha, avergonzado. Las lágrimas le caían por el rostro mezclándose con el polvo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un arrepentimiento profundo, de un remordimiento que le quemaba el alma. El odio que lo había consumido se había ido, y en su lugar había un vacío, una necesidad de ser perdonado, de ser salvado de sí mismo. El sonido de los cascos de Trueno y su relincho habían alertado a algunos vecinos que vivían más cerca del pozo. Intrigados y temerosos, se acercaron con cautela, sus rostros llenos de curiosidad y un miedo latente. Cuando llegaron, se encontraron con una escena que les heló la sangre. Regino, de rodillas, con la cabeza gacha, y Consuelo, a punto de salir del pozo, aferrada a una cuerda. El caballo, Trueno, estaba de pie, inamovible como un centinela. La imagen era tan poderosa que los vecinos se quedaron sin aliento. No se atrevieron a hablar, a hacer ruido. Solo observaron en silencio, como si estuvieran presenciando un evento sagrado, un milagro bíblico que estaba ocurriendo ante sus propios ojos.
Consuelo, con su último aliento de fuerza, se impulsó hacia arriba y se arrastró por el borde del pozo. Cayó al suelo, exhausta, sus músculos gritando de dolor. Sus manos estaban ensangrentadas y sus rodillas raspadas, pero ella no sentía el dolor. Solo sentía el calor del sol en su rostro y el aire fresco en sus pulmones. Trueno se acercó a ella lentamente, con un andar suave, y la olfateó con su hocico, como si estuviera asegurándose de que estaba bien. Consuelo, con el rostro cubierto de lágrimas, se llevó una mano temblorosa al hocico del caballo y lo acarició. «Gracias, mi ángel, gracias por salvarme», susurró, y el caballo relinchó suavemente en respuesta, como si entendiera sus palabras. Regino, al ver a su madre a salvo, se cubrió el rostro con las manos y sollozó. No había justificación, no había excusa. El amor de su madre y el milagro del caballo habían pulverizado su barrera de odio y resentimiento. Él había intentado matarla y ella había orado por su perdón. Un ser de la naturaleza, una criatura abandonada, había sido el instrumento de la salvación de su madre. La fe que él había despreciado, que había llamado una mentira, era la única fuerza que había prevalecido sobre su maldad. Se sintió pequeño, miserable, indigno, y en ese momento de humillación por primera vez sintió que quería cambiar, que su alma necesitaba curación. Los vecinos, que habían sido testigos de todo, se acercaron a Consuelo. Sus rostros, antes llenos de miedo, ahora estaban llenos de asombro y de reverencia. El silencio que había reinado en el pueblo se rompió cuando un hombre, un pescador llamado Mateo, se acercó y ayudó a Consuelo a levantarse. «Consuelo, ¿estás bien? ¿Qué pasó aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Consuelo lo miró y en lugar de responder miró a su hijo que seguía arrodillado. «Estoy bien, Mateo. Dios me ha salvado. Y a Regino también», susurró. La comunidad, que había escuchado sus palabras, se miró, sin entender. ¿Cómo podía ser una salvación para un hombre que había intentado asesinar a su propia madre? El padre del pueblo, un hombre de edad avanzada con barba blanca y una voz suave, había sido alertado por los gritos. Se acercó a la escena, su rostro lleno de preocupación. Vio a Consuelo, a salvo, y a Regino destruido, y la imagen del caballo majestuoso y sereno lo hizo entender que estaba presenciando algo sobrenatural. «Regino», dijo con voz suave, pero el hijo no lo miró. «Padre», sollozó, «no me mire, soy un monstruo. He intentado matar a mi madre, la he empujado al pozo, y el diablo se apoderó de mi alma». El padre negó con la cabeza y se arrodilló, poniendo una mano sobre el hombro de Regino. «No fue el diablo, hijo, fue el dolor, y la única forma de curarlo es con el perdón». Los vecinos, que habían presenciado la escena, no se movieron. Observaron al padre, que consolaba al hijo, a Consuelo, que miraba con amor a su agresor. El pescador Mateo se acercó a Consuelo y la ayudó a caminar de regreso a su casa. Trueno, como si su misión estuviera cumplida, se dio la vuelta y se alejó con un trotar suave y rítmico, regresando al prado rocoso. Los vecinos lo miraron como si fuera una figura santa y algunos se inclinaron, como si estuvieran en presencia de un ser divino. El caballo no volvió a mirar atrás. Dejó a la humanidad con su milagro, con la lección de que la fe puede prevalecer sobre la maldad y que la bondad se esconde en los lugares menos esperados. Consuelo, ya dentro de su casa, se sentó en el catre. Los vecinos le trajeron mantas y agua tibia. Las mujeres del pueblo se acercaron a ella, la limpiaron, curaron sus heridas. En el pozo, la comunidad rodeó a Regino y al padre. La gente del pueblo que antes temía a Regino, ahora sentía compasión. Su maldad había sido desenmascarada, pero también su dolor. Vieron a un hombre quebrado, consumido por su propio resentimiento, y por primera vez no sintieron miedo,
sino lástima. El padre, con su voz suave y sabia, les contó la historia de la oración de consuelo. La comunidad, al escuchar que la anciana había pedido perdón para su hijo, se quedó sin palabras. La vergüenza de Regino se hizo pública, pero en lugar de ser condenado, fue perdonado. El padre llamó a las autoridades para que se hiciera justicia, pero la comunidad, que ahora veía a Consuelo no como una víctima, sino como una santa, decidió que el castigo debía ser diferente. El hijo fue arrestado, pero no con odio. Fue llevado a la estación de policía por el pescador Mateo y un agricultor, con la esperanza de que en la soledad de la prisión Regino pudiera reflexionar y encontrar la paz. Y Regino, que antes se hubiera resistido, ahora caminaba con la cabeza gacha, aceptando su destino. La intervención del caballo lo había quebrado, pero el perdón de su madre lo había salvado. El sol se había ido y una luna plateada iluminaba el cielo. En la casa de Consuelo, las mujeres la cuidaban, le daban de comer. En la estación de policía, Regino, sentado en el suelo de su celda, lloraba en silencio. Por primera vez en su vida, sus lágrimas no eran de rabia, sino de dolor y de arrepentimiento. Se sintió indigno del amor de su madre, del milagro que había presenciado, y en el pozo, los vecinos, que habían permanecido allí, encendieron una fogata. Hablaban del milagro, de la fe inquebrantable de Consuelo y del caballo que había venido a salvarla. El pozo, que había sido el lugar de un crimen, se había convertido en un santuario, en un lugar sagrado. Pienso en la forma en que el caballo Trueno intervino de una manera tan perfecta. ¿Crees que fue una simple coincidencia o la mano de Dios actuando a través de un ser noble? Comenta aquí abajo milagro si crees que fue una señal de lo divino o coincidencia si crees que fue un evento natural. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. La celda de la estación de policía no tenía ventanas. Era un cubo de cemento oscuro y frío, el tipo de lugar que te obliga a enfrentar tus propios demonios. Regino, sentado en el rincón más oscuro, se había convertido en un espectro de sí mismo. La rabia que había sido su motor durante tanto tiempo se había evaporado por completo, dejándolo vacío y helado. Ya no sentía el ardor del odio, solo el peso de la culpa. La imagen de su madre cayendo al pozo, la oración de perdón que susurró en el último momento, y la silueta majestuosa de Trueno, el caballo que la había salvado, se repetían en su mente como una película sin fin. Era una tortura que por primera vez él no intentaba detener, sino que abrazaba como la penitencia que se merecía. El resentimiento, que había sido su escudo contra el mundo, se había pulverizado. Se dio cuenta de que la ira no lo había liberado, sino que lo había aprisionado en una celda de su propia creación. Las lágrimas que le habían cubierto el rostro al ver a su madre a salvo no eran de humillación, sino de una realización terrible. Él había intentado matar al amor más puro que había conocido, y en su lugar había sido salvado por ese mismo amor. Su mente, que antes había estado llena de amargura, ahora estaba en silencio, un silencio que le permitía escuchar la voz de su conciencia, una voz que no había escuchado en años. La soledad de la celda no era un castigo, era una oportunidad para la introspección, para sanar su alma herida. En la comunidad, la noticia del milagro se extendió como un fuego salvaje. Los vecinos que antes habían mirado hacia otro lado, ahora hablaban del evento con un fervor casi religioso. El pozo se había convertido en un punto de peregrinación, un lugar donde la gente se detenía, rezaba y dejaba flores silvestres. La historia de Consuelo y el caballo Trueno se convirtió en la leyenda de El Secano, una historia que se contaría a las generaciones futuras para recordarles que la fe puede obrar milagros.
La comunidad, avergonzada de su inercia pasada, se había transformado. La apatía se había disipado, dejando un espíritu de solidaridad y compasión. Las mujeres del pueblo fueron las primeras en movilizarse. Llegaron a la casa de Consuelo con canastas llenas de comida, con ropa limpia y con la promesa de cuidarla. Limpiaron su caserío, repararon las paredes de adobe y le pusieron un nuevo techo de paja. Un hombre, carpintero de oficio, se ofreció a construirle una nueva cama y una mesa resistente. La casa de Consuelo, que antes había sido un símbolo de miseria, se convirtió en un nido de amor y de cuidado comunitario. Consuelo, abrumada por la bondad de los vecinos, los miraba con lágrimas en los ojos. «No es por mí», les decía con la voz suave, «es por el milagro que Dios nos ha dado. Él nos ha unido de nuevo». El padre del pueblo, que había sido un testigo crucial del evento, usó el milagro como el tema de sus sermones. Habló de la fe inquebrantable de Consuelo, del perdón que le había dado a su hijo, y de cómo Dios, en su infinita bondad, había usado a una criatura noble para salvar una vida y a su vez para despertar una comunidad entera. Sus palabras no eran un sermón común, eran una narrativa de la vida real, una prueba de que la divinidad podía manifestarse en los lugares más inesperados y en los seres más insólitos. La gente de El Secano, que antes tenía una fe pasiva, ahora tenía una fe activa, una fe que los impulsaba a la acción y a la bondad. Trueno, el caballo, no se dejó ver por unos días. Regresó a su prado rocoso, a su soledad, como si su misión hubiera terminado. Pero la comunidad no lo olvidó. El pescador Mateo, con la ayuda de otros hombres, construyó un pequeño altar de piedra cerca del pozo. Sobre él colocaron una placa de madera, con las palabras que se convertirían en el lema del pueblo: El Secano, donde el amor de un caballo salvó una vida y el perdón de una madre salvó un alma. Trueno, el animal que había sido abandonado, se había convertido en un símbolo de redención y de esperanza para toda la comunidad. Su imagen, noble y serena, se convirtió en el faro que los guió hacia la fe. Una semana después del evento, Consuelo, con la ayuda de una de las vecinas, se vistió con su mejor vestido y se puso el lenzo que le había regalado su difunto esposo. Aunque su cuerpo seguía frágil, sus ojos tenían un brillo especial. Iba a visitar a Regino a la estación de policía. Los vecinos la miraban con respeto y admiración. Para ellos, Consuelo no era solo una anciana, era una santa, una figura bíblica que había caminado entre ellos y que había demostrado el poder del perdón. Consuelo, sin embargo, no sentía que estuviera haciendo algo extraordinario. Ella solo sentía el amor de una madre, un amor que había sido puesto a prueba y que había prevalecido sobre todo el dolor. Cuando Consuelo entró en la estación de policía, el oficial de turno la recibió con reverencia. Él había escuchado la historia y estaba profundamente conmovido. La guió hasta la celda de Regino y abrió la puerta de metal oxidado. El corazón de Consuelo dio un vuelco al ver a su hijo. No era el hombre amargo y arrogante que la había empujado al pozo. Era un hombre con el rostro demacrado, con los hombros encorvados y con los ojos llenos de un dolor que ella conocía bien. Regino levantó la mirada y se quedó petrificado. No podía creer que su madre estuviera allí, que estuviera viva, que estuviera mirándolo no con odio, sino con una piedad infinita. El silencio se instaló entre ellos, un silencio pesado y lleno de significado. Regino no pudo aguantar la mirada de su madre. Bajó la cabeza, las lágrimas le caían por el rostro. Sus manos temblaban. «Madre», susurró con la voz quebrada, «no tiene que estar aquí. Soy un monstruo. He intentado matarla. No merezco su perdón». Consuelo se sentó en el suelo frente a la celda. «Hijo», dijo, con la voz suave y llena de compasión,
Yo ya te he perdonado. Desde el momento en que caí al pozo, te he perdonado. No fue el pozo lo que me salvó, fue tu arrepentimiento. El milagro de Dios ha sido quebrado tu corazón endurecido por el dolor, para que puedas encontrar el camino de regreso a la luz. Regino levantó la mirada. Sus ojos, llenos de un dolor insoportable, se encontraron con los de su madre. ¿Cómo puede perdonarme? Después de todo lo que le hice, la traté como un animal, la humillé, la hice sufrir y la empujé. Su voz se rompió. No hay nada en este mundo que pueda reparar el daño que le he hecho. Consuelo le sonrió con dulzura. Hijo, el daño no fue a mi cuerpo. Mi cuerpo es viejo, está cansado. El daño fue a tu alma. Y para curar tu alma, solo necesitas el perdón, no el mío, sino el perdón de Dios. Y para eso, solo tienes que arrepentirte de verdad. Y yo sé que te has arrepentido. La voz de Consuelo era la voz del amor más puro, de una piedad que lo abrumó por completo. Las palabras de su madre fueron como un bálsamo para el alma herida de Regino. Se sintió despojado de su culpa, liberado del peso del pasado. Por primera vez en su vida sintió que podía ser un hombre diferente. Vio a su madre, tan frágil pero tan fuerte, y se dio cuenta de que su verdadero fracaso no había sido la pérdida de la tierra o el abandono de su mujer. Su verdadero fracaso había sido la pérdida de su humanidad. La había tratado con crueldad por miedo a su propio dolor, y en el proceso había perdido a la única persona que lo amaba incondicionalmente. Pero su madre, en lugar de odiarlo, lo había perdonado, y ese perdón era el principio de su sanación, de su camino hacia la redención. Regino cumplió su condena, pero el tiempo que pasó en prisión no fue un castigo, sino un retiro espiritual. El padre del pueblo lo visitaba a menudo, le hablaba de la fe de su madre y lo ayudaba a confrontar su pasado. Regino, en la soledad de su celda, leía la Biblia, rezaba y reflexionaba sobre sus acciones. El resentimiento se había ido y en su lugar había un deseo genuino de ser una mejor persona. Se dio cuenta de que su dolor no era una excusa para la crueldad, sino una oportunidad para la compasión. Se prometió a sí mismo que cuando saliera de prisión, dedicaría su vida a cuidar a su madre y a ser un hombre de bien. La comunidad, por su parte, nunca se olvidó del milagro. El pozo se convirtió en un lugar de encuentro, un lugar donde las familias se reunían para contar la historia de Consuelo y Trueno. Los niños escuchaban con los ojos bien abiertos, maravillados por el poder de la fe y la bondad. La historia se transmitió de generación en generación, y el pozo dejó de ser un simple manantial de agua para convertirse en el corazón de El Secano, en el lugar donde el milagro había ocurrido. La gente del pueblo, que antes era desconfiada y solitaria, ahora se ayudaba mutuamente, compartía sus penas y sus alegrías. El milagro de Consuelo no solo había salvado su vida, sino que había transformado a toda una comunidad. Consuelo ahora vivía en paz. Su nueva casa, construida con el amor de la comunidad, era un hogar lleno de calor y de alegría. Ya no estaba sola. Los vecinos la visitaban a diario, le traían comida y la acompañaban. Sus ojos, que antes tenían un brillo de fe en medio del sufrimiento, ahora tenían un brillo de una paz profunda. Ella pasaba sus días sentada en la puerta de su casa, con su rosario en la mano, saludando a todos los que pasaban. Su presencia era un recordatorio constante del milagro, una prueba viviente del poder del perdón y del amor incondicional. Y Regino, un día, salió de prisión. No fue un hombre libre, sino un hombre cambiado. Su rostro ya no tenía la mueca amarga, sino una expresión de humildad y de paz. El pescador Mateo fue a buscarlo a la salida de la estación y lo abrazó, un gesto de bienvenida que significaba que la comunidad había aceptado su redención.
Regino se disculpó con Mateo por su comportamiento pasado y el pescador le sonrió. El perdón de tu madre es suficiente para todos nosotros, Regino. Bienvenido a casa. Las palabras del pescador fueron un bálsamo para el alma de Regino, la confirmación de que su camino de redención había sido aceptado. Regino se dirigió a la casa de su madre, con el corazón latiendo con fuerza. Vio su nueva casa, vio a los vecinos que le sonreían y lo saludaban. Consuelo estaba sentada en la puerta, con sus manos en el regazo esperándolo. Se acercó a ella lentamente, se arrodilló y le tomó las manos. Las manos de su madre, nudosas y llenas de callos, eran las mismas manos que él había hecho sangrar. «Madre», susurró, y esta vez las lágrimas no eran de dolor, sino de amor. «Perdóneme. Seré un hombre nuevo. Dedicaré mi vida a cuidarla y a ser digno de su amor». Consuelo le sonrió, sus ojos llenos de un amor que podía curar cualquier herida. Ella le puso una mano en la mejilla, una caricia que Regino había anhelado durante tanto tiempo. «Ya lo eres, hijo. Ya eres un hombre nuevo. El pozo no fue tu tumba, fue tu bautismo. Fue allí, en la oscuridad, que te liberaste de tu propia prisión de odio. Levántate, mi hijo, y caminemos juntos, en la luz». Regino se levantó, abrazó a su madre, y por primera vez, en años, sintió la paz en su corazón. Su redención no había sido un destino, sino un camino que había sido iluminado por la fe inquebrantable de su madre. La historia de Regino y Consuelo se convirtió en un faro de esperanza para toda la región. Se habló del milagro de Trueno, del amor de una madre que perdonó a su hijo y de un hombre que, a través de la humillación, encontró la redención. La placa de madera, con la frase «Onde a fe salvó un corpo, e o perdón salvó una alma», se convirtió en un símbolo de la transformación de El Secano. Los visitantes venían de lejos para ver el pozo, el altar y para escuchar la historia que había cambiado la vida de un pueblo entero. Y Trueno, el noble caballo, siguió viviendo en el prado rocoso, una figura en la distancia, pero ya no era solo un animal salvaje, era el guardián de la fe, el mensajero de Dios. Consuelo lo visitaba de vez en cuando, le llevaba un puñado de maíz y se sentaba en silencio, admirando su belleza. La conexión entre ellos no era solo la de una anciana y un animal, sino la de dos almas que habían sido unidas por un milagro, por un acto de amor y de salvación que había trascendido la lógica y el entendimiento. La historia de Consuelo y Regino nos recuerda que el perdón no es solo para la víctima, sino para el agresor, que el amor es la única fuerza que puede romper las cadenas del odio y del resentimiento, que la fe puede obrar milagros en los lugares más oscuros y en las personas más dañadas. La historia de El Secano no es solo la historia de un pozo, de un caballo y de una anciana. Es la historia de la redención humana, de cómo el amor y el perdón pueden curar el alma y restaurar la esperanza. La vida en El Secano, después del milagro, ya no fue la misma. El dolor se había transformado en un recuerdo lejano, un eco de lo que fue un día. Regino, con la cabeza gacha y el corazón humilde, vivía para su madre. Se había instalado en el caserío que la comunidad había construido para ella y trabajaba en un pequeño huerto que había cultivado con la ayuda de los vecinos. Sus manos, que antes se aferraban a la ira, ahora se aferraban a la azada. El resentimiento se había ido y en su lugar había un deseo ardiente de reparar el daño que había hecho. Consuelo lo miraba con una dulzura infinita y Regino sentía que su perdón era más valioso que cualquier riqueza que pudiera haber soñado. La rutina de Regino, una vez tan amarga y llena de frustración, ahora estaba llena de propósito. Se despertaba antes de que el sol saliera, rezaba una oración y luego trabajaba en el huerto, cultivando verduras que le daban a su madre y a los vecinos que lo habían perdonado. Cuidaba a su madre con una devoción que no tenía límites.
le preparaba la comida, le leía la Biblia por las noches y se sentaba con ella en silencio, disfrutando de la paz que había encontrado. Consuelo le recordaba que no debía castigarse, que su arrepentimiento había sido suficiente, pero Regino sabía que el trabajo duro y el amor incondicional eran la única forma de honrar el milagro que le había dado una segunda oportunidad. Consuelo, por su parte, vivía una vida llena de una paz que nunca antes había conocido. El miedo se había ido y la soledad se había transformado en una comunidad amorosa que la rodeaba. Los vecinos la visitaban a diario, le traían historias, le hablaban de sus vidas, la hacían sentir parte de algo. Su rosario, que había sido su única compañía, ahora era un recordatorio del viaje que había hecho de 1900. Su fe, que había sido probada y que había prevalecido. Su rostro, aunque marcado por las arrugas, se había llenado de una luz que no tenía nada que ver con la edad. Era la luz de la redención, de la esperanza y del amor incondicional que había sanado a su hijo. El pozo, el lugar del crimen y del milagro, se había convertido en el corazón espiritual de El Secano. Los vecinos lo habían limpiado, habían quitado el musgo y habían adornado los bordes con flores silvestres. La placa de madera con la frase, donde la fe salvó un cuerpo y el perdón salvó un alma, se había vuelto una referencia sagrada, un faro para los que buscaban un poco de esperanza. La gente venía de otras aldeas para ver el pozo, para escuchar la historia de Consuelo y Trueno, para sentir la energía de la fe. El pozo, que una vez fue el símbolo de un crimen horrendo, se había convertido en un santuario, en un lugar de milagros. Los niños de El Secano crecieron con la historia del caballo Trueno. Para ellos no era una leyenda, sino una verdad viviente. El padre del pueblo les contaba la historia en la misa de los domingos, recordándoles que la bondad y el perdón eran las fuerzas más poderosas del universo. Los niños, fascinados, se aventuraban al prado rocoso para ver si podían ver a Trueno, el caballo noble que había sido un instrumento de Dios. Aunque rara vez lo veían de cerca, el simple hecho de saber que estaba allí, en la distancia, era suficiente para llenarlos de una reverencia y un asombro que los conectaba con lo divino. El legado de Consuelo no era solo el pozo o la placa de madera, era la transformación de El Secano. La comunidad, que antes era desconfiada y solitaria, se había vuelto unida. El miedo se había disipado, reemplazado por la compasión y la solidaridad. Los vecinos se ayudaban mutuamente, compartían el poco pan que tenían y se sentaban juntos en las noches para contar historias. El milagro de Trueno no solo había salvado una vida, sino que había roto el ciclo de la miseria y el resentimiento, demostrando que incluso en la tierra más árida, la esperanza podía florecer si el corazón de la gente se abría al amor y al perdón. El padre del pueblo, en sus últimos años de vida, solía sentarse con Consuelo y Regino. Los miraba con una paz inmensa. Él había sido testigo de la maldad de un hombre, de la fe inquebrantable de una madre y del milagro de un animal. Había visto el dolor transformarse en perdón, el odio en amor. Para él, la historia de Consuelo y Regino era en prueba viviente de la misericordia de Dios, de su capacidad de salvar hasta las almas más perdidas. Se sintió honrado de haber sido parte de ese momento, de haber visto con sus propios ojos cómo la fe podía mover montañas y cambiar el destino de toda una comunidad. Regino, por primera vez, estaba en paz con su pasado. No lo había olvidado, pero lo había perdonado. Se había perdonado a sí mismo por sus acciones. Se había dado cuenta de que el verdadero castigo no había sido la prisión, sino la prisión de su propio corazón. Y ahora, con su madre a su lado y con la comunidad que lo había perdonado, sentía que había encontrado el camino hacia la libertad. Ya no era el hombre amargado y resentido, era un hijo amoroso,
un hombre de bien que había sido salvado por un milagro de 4 patas y por el perdón incondicional de su madre. Y esa redención era un tesoro que no cambiaría por nada en el mundo. La relación entre Consuelo y Trueno se mantuvo. Consuelo, a pesar de su avanzada edad, seguía visitando el prado rocoso para ver a su ángel. El caballo, que antes era salvaje y solitario, ahora se acercaba a ella con una confianza que no tenía con nadie más. La miraba con sus ojos sabios, como si la estuviera saludando, como si la estuviera protegiendo. Consuelo le hablaba en un murmullo, le agradecía por haber sido el instrumento de su salvación y por haber salvado el alma de su hijo. Era una conexión sagrada, una prueba de que el amor no conoce barreras y que los milagros pueden venir en la forma de un animal, un mensajero de Dios. Los años pasaron y la historia de Consuelo, Regino y Trueno se convirtió en una leyenda viva. Se hablaba de ella en la escuela del pueblo, en las reuniones familiares, en la iglesia. La historia se había convertido en parte de la identidad del secano, en un recordatorio constante de que la fe puede vencer la oscuridad y el perdón puede sanar las heridas más profundas. La gente del pueblo, a pesar de la pobreza y las dificultades, tenía un brillo de esperanza en los ojos. Sabían que el milagro había sucedido una vez y que podía volver a suceder si mantenían su fe y su corazón abierto. El legado de Consuelo y Trueno no se limitaba a el secano. Se extendió a las aldeas vecinas, a los pueblos de la región. La gente venía de lejos para ver el pozo, para tocar la placa de madera y para orar. Venían a buscar la fuerza para perdonar, la esperanza para seguir adelante, la fe para creer en los milagros. Y muchos de ellos, después de escuchar la historia, regresaban a sus casas con el corazón más ligero, con una nueva perspectiva de la vida. El pozo del secano no era solo un pozo, era un símbolo de la redención humana, de cómo la luz puede brillar en la oscuridad más profunda. Y en el centro de todo siempre estaba la lección de Consuelo, su fe inquebrantable, su amor incondicional, su capacidad de perdonar, incluso a la persona que más la había dañado. Su vida fue un testimonio de que la bondad y el perdón son las únicas fuerzas que pueden romper el ciclo del dolor y del sufrimiento. Ella se había negado a odiar, se había negado a vengarse y en su lugar había elegido el amor. Y fue ese amor el que no solo la salvó, sino que también salvó a su hijo y a toda una comunidad. Su legado era la prueba de que, incluso en el momento más oscuro, siempre hay una oportunidad para la luz. La historia que acabas de escuchar, la de Consuelo y su hijo, no es solo una historia de sufrimiento, sino de redención. Es una historia sobre el poder de la fe, sobre cómo el perdón es el verdadero camino hacia la curación. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la mano de Dios puede obrar milagros a través de los seres más insólitos. Y ahora, yo te pregunto a ti, ¿crees en los milagros? ¿Crees que la fe tiene la capacidad de cambiar tu vida? Si es así, comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza y cuéntanos tus propias historias de milagros en los comentarios. Y si quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una. Que la fe, el amor y la esperanza te acompañen siempre.